Señoras y señores, por favor vuelvan a sus lugares mientras damos la bienvenida a nuestros panelistas para la mesa redonda denominada Transformando Políticas y Comportamiento para Mejorar la Vida. Ya está sucediendo. Ladies and gentlemen, please be seated as we welcome our panelists for the roundtable on transforming policy and behavior to improve lives. It's already happening. Presentamos a los panelistas. Está con nosotros el secretario de Desarrollo Social de México, José Antonio Meade. We welcome the Minister of Social Development, José Antonio Meade, Ministro de Hacienda y Asuntos Económicos de Islandia, Minister of Finance and Economic Affairs, Iceland, Bjarni Benediktsson. Gobernador del Estado de Jalisco, Governor of the State of Jalisco, Maestro Aristóteles Sandoval. Presidente de Frontier Economics y exsecretario del Gabinete en Reino Unido, Chairman, Frontier Economics, former UK Cabinet Secretary, Gus O'Donnell. Vicepresidente de Gente y Cultura para IBM Watson, Vice President, People and Culture, IBM Watson. Obed Luisson. Vicepresidente del Fondo Mundial para la Innovación, Vice President Global Innovation Fund, Nishant Lalwani. Como moderadora, tenemos a la directora de estadística de la OCDE. As a moderator, we have the Chief Statistician and Director of the OECD Statistics Directorate, Martine Durand. Good morning, everyone. I hope the microphone works and everybody can hear us. It's my pleasure. Pueda escuchar. Me da mucho gusto moderar esta primera mesa redonda después de las presentaciones de esta mañana. Por supuesto, la sesión de esta mañana sentaron las bases para esta sesión porque nos han dado el mensaje fundamental. Lo que vamos a hacer ahora en esta mesa redonda inicial es ir a más detalle en algunos de los puntos que ya han sido mencionados sobre algunos de los ejemplos concretos o de lo que está sucediendo, en primer lugar, a nivel gubernamental, y para ello tenemos a tres renombrados oradores que nos hablarán de la perspectiva sobre lo que implica introducir políticas de bienestar a nivel no solo nacional, sino local. Después de eso, voy a abrir el micrófono a discusión y vamos a hacer algunas preguntas a nuestros panelistas originales o iniciales, y después iremos más a fondo para tener la perspectiva de la sociedad civil y del sector privado. Creo que básicamente esa es la forma en la que vamos a trabajar en esta mesa redonda. Nos da muchísimo gusto tener al secretario Meade el día de hoy con nosotros, y queremos dar las gracias nuevamente al gobierno mexicano por haber apoyado esta iniciativa y el esfuerzo de este quinto foro que estamos teniendo en esta hermosa ciudad de Guadalajara. Así pues, secretario Meade, usted representa a nuestro país anfitrión y por consiguiente me gustaría que usted comenzara hablándonos sobre la experiencia del gobierno mexicano y cómo es que México está instrumentando las iniciativas para lidiar con la pobreza y promover la inclusión social y mejorar, por supuesto, el bienestar social. Señor secretario, espero que usted pueda compartir su programa, el programa que el gobierno mexicano está instrumentando y cómo se traduce esto en el bienestar. Señor secretario, ¿puede usted hablar desde ahí o desde el podio? El piso es suyo, el micrófono es suyo. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Quisiera empezar agradeciendo la amable presentación
quisiera Martínez, quisiera agradecer mucho al gobernador Sandoval, con quien habré de compartir este panel, a José Ángel Gurría, Eduardo Sojo, saludar a Graco Ramírez y la presencia de todos y cada uno de ustedes. Hay tres pilares que conducen, que resultan en una buena política pública. Cada uno de esos pilares se discute o se ha venido discutiendo en un foro distinto y este espacio que propicia la OSD permita que se vea en su integralidad. Lo primero que una buena política pública implica es una definición de qué queremos hacer. A nivel global, en materia de pobreza, esa definición la reflejó desde alguna perspectiva las metas del milenio 2015 y ahora las metas 2030. Hay un consenso entonces a nivel global de qué implica ser exitoso en materia de pobreza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se implica movilización de recursos domésticos, internacionales, de gobierno, en sus diferentes niveles de gobierno, sociedad civil, sector privado. Y un elemento fundamental del que la OSD ha sido campeón, que es cómo evaluamos si los instrumentos que estamos desplegando, si los recursos que estamos movilizando son útiles para alcanzar el objetivo que nos hemos planteado. Esta en muchas ocasiones es la parte más difícil de la ecuación. Es relativamente sencillo alcanzar un consenso de qué es lo que debemos de hacer como país, como sociedad, como objetivo en materia de combate a la pobreza. Se puede, desde alguna perspectiva, identificar cuáles son los recursos que tienen que movilizarse, pero evaluar si estamos o no en el camino correcto es una parte fundamental de esa ecuación. En México lo que queremos hacer es empoderar a los ciudadanos para el ejercicio pleno de un conjunto de derechos fundamentales. Lo que queremos hacer en México es, por un lado, asegurar la posibilidad de que el mexicano, cuando se levante, esté cierto de que podrá alimentarse a sí mismo y a su familia. Consideramos entonces que el derecho a la educación es un derecho fundamental, tiene que ver con nutrición, tiene que ver con anemia, pero tiene que ver con la posibilidad de generar certeza de que habremos de ser capaces de proveer por nosotros y en beneficio de los nuestros. Cuando un mexicano se levanta en incertidumbre de si lo podrá hacer, o cuando un mexicano por falta de recursos o ingresos tiene que saltarse una comida o pasar un día completo sin comer, algo estamos haciendo mal como sociedad que tenemos que corregir. Otro derecho fundamental es el ejercicio o la posibilidad de acceder a educación. En un nivel muy básico y muy fundamental, esto implica la posibilidad de asistir a la escuela y buscando que la asistencia se vea acompañada de una educación con calidad. México todavía tiene 2,5 millones de niños que no están asistiendo a la escuela. Es un tema que tenemos que revisar, que tenemos que identificar dónde están las áreas de oportunidad y qué tenemos que hacer para corregirlo. Pero un niño que deja la escuela para tener que apoyar con ingresos a su familia es una realidad que en México no debemos ya de tolerar. En México queremos también que la salud no se traduzca cuando se pone en riesgo en un fenómeno que empobrezca. Lo que queremos es que cuando en México se levante un mexicano y tenga sobre su salud dudas o incertidumbre, tenga manera de asegurarse que esta problemática de salud no se traduzca al mismo tiempo en un fenómeno que empobrezca. Esto tiene que ver no solamente con el derecho al acceso, sino con el ejercicio pleno y adecuado a la atención de salud. Pretendemos en México que uno llegue después de una jornada a una vivienda digna y consideramos que una vivienda digna debe de tener 4 características. Debe de ser una vivienda que tenga piso, muro y techo firme y debe de ser una vivienda que permita que quienes la habitan no se encuentren en condiciones de hacinamiento. Una vivienda que no tenga estas características, una vivienda que implique que quienes la habitan tengan que compartir cuarto con 8 en el mismo espacio, se traduce en una condición de pobreza por vivienda que debemos de atacar y de cuidar. Queremos además que las viviendas tengan características y servicios fundamentales, que cuando se llegue a la vivienda se tenga la certeza de que habrá agua, luz, drenaje y acceso a una matriz energética en el hogar que sea salubre,
En su ausencia, implica que el mexicano tiene que ir a buscar agua fuera de su casa, que cuando está en su casa no tiene condiciones salubres, que no tiene una condición adecuada de drenaje o que no tiene electricidad para hacerse llegar por esa vía de satisfactores fundamentales, y esa es una situación que no podemos tampoco tolerar. Queremos también un México en donde la seguridad social sea una realidad. Eso implica como mínimo que el mexicano que hoy llega a los 65 y más, que llega a ser un adulto mayor, tenga la certeza de una pensión, aun cuando sea mínima, para que la sobrevivencia no sea sinónimo de pobreza y desesperanza. Eso es lo que queremos hacer, eso es lo que medimos periódicamente para evaluar si nuestra política pública está siendo o no exitosa. Y esa es la importancia de tener buena estadística para tener buena política pública. Lo que no podemos medir, no podemos evaluar, y lo que no podemos evaluar, no podemos mejorar. José Ángel Gurría, que es una gente previsora y talentosa, coordinó este evento para hacerlo coincidir con el anuncio del Premio Nobel de Economía que se dio apenas ayer, e influyó para que este Premio Nobel se diera en beneficio de quien había hecho de su ejercicio profesional un testimonio del valor de medir. Angus Deaton hoy nos permite una comprensión mucho más rica de la pobreza y lo que la pobreza implica que la que teníamos en ausencia de sus estudios. En los 80s había poca información y mucho especulación respecto de qué implicaba ser pobre y cuáles intervenciones eran útiles para solventar la situación de pobreza. Una revisión muy somera de lo que Deaton ha hecho pone de relieve la importancia de tener rigor en la medición de la pobreza. Deaton se propuso evaluar, por ejemplo, la relación entre ingreso y nutrición y encontró que efectivamente a mayor ingreso, más elasticidad, más demanda por calorías y más capacidad de una vida plena. Encontró que sí hay mejora en la nutrición con el ingreso y encontró además que era una duda razonable, que la causalidad tendía a ir de la falta de ingreso a la desnutrición y no en sentido contrario, encontrando entonces que la desnutrición es causa y no efecto de la pobreza. Se puso a estudiar cuál era el efecto de una composición diferente en la familia y si la pobreza era igual en una familia con muchos o con pocos hijos y cuál era el ajuste que debía de hacerse para ponderar la diferente integración que podía tener la familia. El resultado de esta investigación cambió la imagen y la percepción de pobreza que se tenía en países como Sri Lanka o Indonesia. Tomó con seriedad el hecho de que los precios que enfrentan los pobres son distintos y que había en consecuencia que generar una metodología que permitiera ponderar cuál era el precio y la calidad que enfrentaba el pobre en su consumo. Y la comprensión de que el pobre en ocasiones enfrenta precios mucho más elevados se tradujo en una fotografía radicalmente diferente en la India. Se puso a estudiar con seriedad el hecho de que ingreso y salud están también relacionadas, acercándose con ese enfoque a la forma como hoy tradicionalmente se entiende la pobreza en sus muchas dimensiones. Y puso en perspectiva lo importante que es tener una conversación con los pobres, no solamente de los pobres, y preguntar y preguntarse qué es lo que está al centro de sus estimaciones de bienestar. Entender cuáles son los elementos que el pobre pondera en su consumo ayuda mucho al diseño de política pública. Eso es lo que está de fondo en el trabajo de Deaton y por eso lo celebramos. Cuando uno evalúa, y con esto termino, lo que México ha venido haciendo en materia de pobreza y su política pública, encuentra uno elementos alentadores, encuentra uno avances importantes y atrás de cada avance, atrás de cada número y gente que abandona una carencia, hay un rostro humano del que debemos de sentirnos satisfechos. Pero no obstante estas historias
exitosas, queda claramente un largo camino que recorrer para que todos los mexicanos puedan acceder al ejercicio de una ciudadanía social plena, sin la cual nuestra democracia está todavía incompleta. Son todavía millones de mexicanos los que están en condición de pobreza, que es algo que, cara a la gran potencialidad que tiene México, es inconcebible. Según ha dicho el Fondo, México será o estará entre las 3 economías más grandes del mundo al final de año. Basta recorrer Jalisco para identificar nuestra capacidad en materia de infraestructura, de desarrollo, de crecimiento, de generación de empleo, y al contrastar esa realidad de México con las carencias que todavía viven muchos de nuestros ciudadanos, nos hace ver los esfuerzos relevantes que tenemos que seguir haciendo. Tenemos que garantizar que los derechos sociales de los mexicanos se cumplan a cabalidad y sean plenamente exigibles. Eso exige, como aquí se ha dicho, una acción coordinada, la suma de esfuerzos entre niveles de gobierno, la participación decidida de sociedad civil y sector empresarial. No deben existir varios Méxicos, sino uno solo que sea de oportunidades y prosperidad. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Back my chair. Minister, that was really an interesting. Señor ministro, es una plática interesantísima la que acaba de hacer. Entonces me gustaría tomar una pregunta para poder darle la pauta al señor Sandoval. ¿Está viendo las prioridades en términos de educación, seguridad social, asegurar las pensiones para todos, tener salud? Pero la prioridad número 1 de la agenda es reducir la pobreza en México. Ante todo esto, usted tendrá que movilizar no solo quizás su secretaría, pero todo el gobierno. Eso es lo que dijo al final de su plática, que necesitan trabajar conjuntamente, no nada más a nivel nacional, sino, como lo mencionó, no quiere tener varios Méxicos. Y sabemos que las disparidades son muy amplias en México, al igual que en muchos otros países. ¿Cómo ve que se pueda lograr todo esto trabajando conjuntamente? Romper los hilos entre las diferentes secretarías y al mismo tiempo también estar trabajando con los gobiernos locales para poder lograr la agenda que nos acaba de comentar. Me gustaría escuchar sus opiniones al respecto. 3 elementos que son fundamentales respecto a la pregunta que se me hace de cómo lograr objetivos que rebasan a los instrumentos de una sola secretaría. Y plantearía 3 elementos fundamentales de la estrategia que ha seguido México, de la que ha instruido el presidente, al tiempo que saludo a Enrique Iglesias, a quien me da mucho gusto conocer, reconocer y felicitar por la muy importante participación que tuvo en la mañana. Un primer elemento de política que tiene una arquitectura jurídica hoy en México es lo que el presidente ha denominado la cruzada contra el hambre. Esa cruzada reconoce que un mexicano que está en pobreza extrema adolece generalmente de varias carencias y que por lo tanto requiere de la intervención de varios ministerios, y pone a la Sedesol como coordinador de esos esfuerzos. Sienta en la misma mesa periódicamente, en un ejercicio que se repite a nivel de la Federación, de los estados y de los municipios, a 19 dependencias que administran 90 programas, y busca que todos estos programas se pongan en juego al mismo tiempo en intervención en favor de quienes identifica que tienen estas carencias, en particular la carencia alimentaria. Entonces hay un reconocimiento de que la pobreza, al ser multidimensional y al tener varias explicaciones, requiere de una intervención igualmente multidimensional, que implica una modificación incluso en la forma de trabajar del gobierno, institucionalizando esta cooperación. Si uno revisa el número de mexicanos que tienen 6 carencias, encuentra que cuando un mexicano tiene 6 carencias es prácticamente imposible que genere un ingreso remunerador. Conforme empieza uno a ver mexicanos que abaten estas carencias, empieza uno a identificar una mayor capacidad de generación de un ingreso remunerador, generando un círculo virtuoso. Menos carencias implican más capacidad de generar un
un ingreso remunerador y un mejor ingreso facilita la posibilidad de reducir carencias. Un segundo elemento de esta política tiene que ver con el reconocimiento explícito de que el apoyo por sí mismo no asegura una graduación hacia la inclusión productiva y que por lo tanto se requiere construir puentes entre el programa de apoyo y la inclusión productiva para consolidar el proceso de generación de riqueza. Y finalmente, un reconocimiento explícito en el caso de México de que el diferente desarrollo regional exige una política de desarrollo regional diferenciado y al centro de esa intuición están las zonas económicas especiales que permitirán crear condiciones particulares de desarrollo en regiones que están a la saga de lo que se observa en las regiones del país que han tenido un mejor desarrollo. Por tanto, y en síntesis, un reconocimiento explícito de que se necesitan a todos los actores de gobierno, sociedad y empresa en el combate a la pobreza extrema, un puente entre los programas de asistencia y los programas de inclusión y una política pública diferenciada por regiones del país. Thank you very much. This is very interesting. Muchísimas gracias. Es sumamente interesante de explicar cómo están ustedes logrando conjuntar a todas las secretarías en un objetivo principal. Y una última pregunta para usted antes de que tendremos ya obviamente otras oportunidades, pero como comentaron varios de los oradores esta mañana y lo dijo el señor Enrique Iglesias, el hecho que los ciudadanos, nosotros queremos que realmente asegurarnos de que le demos el empoderamiento a los ciudadanos en esta toma de decisiones. Entonces, aquí, ¿cómo se involucran? Y en este foro lo estaremos viendo durante los diferentes paneles que les hemos organizado. Tenemos muchos de los representantes de la sociedad civil también que están muy implicados y muy comprometidos en realmente pedirles a los gobiernos mejores políticas, pero también haciéndolos corresponsables de ello. Entonces, ¿cómo involucran a los ciudadanos en este combate contra la pobreza? No solamente está involucrada, sino que es parte fundamental de la evaluación. En el empoderamiento y en el ejercicio de estos 6 derechos fundamentales, la forma como evaluamos el progreso no es el registro administrativo. Cuando el INEGI con Eduardo Sojo sale a encuestar, lo que le pregunta a la gente es, por ejemplo, si tiene seguro popular. No le pregunta a la dependencia cuánta gente ha afiliado. Y por lo tanto la prueba del éxito no es la afiliación al Seguro Popular, sino el ciudadano que al contestar la encuesta se sabe empoderado y en capacidad de utilizar el Seguro Popular. Por lo que la evaluación y la métrica con la que se evalúa no es el resultado que reporta el burócrata, sino el resultado que en campo reporta la ciudadanía en términos de cómo ha evolucionado en el ejercicio del derecho, por un lado. Por otro lado, en buena parte de las intervenciones sociales se construye alrededor de la intervención un espacio ciudadano de evaluación y monitoreo. Por ejemplo, en los programas de abasto de DICONSA hay un comité ciudadano que evalúa cuáles son los elementos que deben de incluirse en la cadena distributiva de DICONSA. Lo mismo es cierto en los programas de distribución de leche y lo mismo es cierto en los programas, por ejemplo, de los comedores comunitarios, en donde la sociedad acompaña el esfuerzo del gobierno evaluando y monitoreando su buen uso. Hay un tercer elemento de involucramiento, hay un reconocimiento claro de que la sociedad civil tiene más flexibilidad y en muchas ocasiones más innovación en la intervención social al tiempo que tiene capacidad de evaluarla. En esos programas de sociedad civil hay coinversión por parte del gobierno en el ánimo de generar mayor proyección del esfuerzo de sociedad civil que está acompañando al gobierno, además de las condiciones de deducibilidad que los esfuerzos de sociedad civil típicamente tienen. En síntesis, pues, la evaluación se hace a nivel de la sociedad civil, el despliegue del programa se hace de la mano de su supervisión y de su monitoreo, y el diseño de las intervenciones de la sociedad civil se acompaña y se empodera no solamente con deducibilidad, sino en ocasiones con coinversión por parte del sector público. Thank you very much, Minister. Let me now turn to... Muchísimas gracias, señor secretario. Ahora le voy a dirigirme al
señor Barney Benediktsson, ministro de Finanzas y de Asuntos Económicos de Islandia. Islandia fue el primer país que fue impactado por esta crisis financiera y que sufrió una falla bancaria más grande relativa al tamaño de su economía en su historia. Y superaron esa crisis, pero tuvieron que pasar por esta crisis y mantuvieron la igualdad y mantuvieron un nivel de pobreza muy bajo. Entonces, eso fue impresionante. Tenemos mucha participación de la clase trabajadora y tienen que saber que Islandia tiene el nivel más alto de la participación femenina en el empleo, por lo cual me parece que también es un gran logro. Entonces vamos a ver esta visión que también tienen algunas personas que no. ¿Cuál es el secreto de Islandia? ¿Nos podría indicar cómo ha logrado lidiar Islandia con estas altibajas económicas que ha sufrido y que han sabido mantener el nivel económico de la gente al mismo tiempo que hacen una alta participación de género en la economía? Muchísimas gracias. Quisiera primero agradecerles al gobernador del estado y a las personas de Guadalajara por su hospitalidad. Usted está mencionando algunos puntos de Islandia y el éxito que ha tenido en términos económicos, pero no siempre ha sido así. Hace un siglo quizás éramos el país mucho más pobre en Europa. Y usted ha mencionado también la igualdad de género. Sí, sucede que este año estamos celebrando 100 años de derechos iguales de la participación de votos en la democracia. Como punto general, me gustaría decirles que existe una coalición entre ambos. ¿Y cuál es en esta participación que usted acaba de mencionar? Islandia, en muchos aspectos, ha sido bendecida con la abundancia de recursos naturales. Hemos sido lo suficientemente afortunados para seguir muchos de los principios que tiene la OCDE en el nivel de productividad, y al hacerlo nos hemos posicionado como dentro del grupo de los países nórdicos, y siempre hemos puesto gran énfasis de estar en el liderazgo, en el bienestar del Estado y la inclusión social. Considero que como parte del mundo, esta región, al seguir estas políticas, han podido demostrar que el énfasis de un estado de bienestar y una inclusión social para todos no implica un crecimiento económico como se mide tradicionalmente. Y entonces yo les podría citarles varios ejemplos, pero me parece que también es importante mencionar que muchos de estos ejemplos se relacionan al hecho que contamos con la implementación de políticas enfocadas a la productividad y a hacer buen uso de los recursos que tenemos disponibles. Esto me lleva a hablarles de la crisis. El énfasis en el estado del bienestar y inclusión social para todos es muy importante para poder lidiar con una crisis. Hemos visto que la sociedad se ha visto amenazada muy fuertemente. Entonces, en términos de aceptación social de las dificultades, nos llevó a buscar tener un mejor lugar con acceso igualitario para todos, basados en la igualdad, la inclusión social. Hemos generado estas oportunidades con el mismo acceso a la adecuación, a los cuidados de la salud y al sistema de la seguridad social. Considero que todos estos aspectos han sido de suma importancia para poder lidiar en estas épocas de crisis. Ahora vamos a profundizar exactamente
realmente lo que sucedió en los años durante la crisis y el hecho que teníamos nuestra propia divisa fue muy importante. Quizás para muchos era, bueno, una problemática europea, puesto que, bueno, algunos tienen una moneda única para varios países, nosotros tenemos la nuestra, y el ajuste que tenía que darse pasaba a través de la divisa. El tipo de cambio, que era mucho más bajo para nosotros, y desde la perspectiva de Islandia, siempre nos enfocamos en la creación de empleos, la protección de los empleos, y este es algo que yo siento que con el tiempo se ha convertido en algo de mucha más importancia para la gente de Islandia. No nada más se ayuda a sí mismo y a su familia, sino que se ven protegidos por sus políticas. Un punto que se enfatizó esta mañana nuevamente por Enrique Iglesias y mencionó uno de los elementos muy importantes que usted quería que retuviéramos, y esto es la confianza en las instituciones, en el gobierno, en la gobernanza, que el gobierno puede resolver los problemas que atañen a las personas. Cree que esta confianza jugó un papel crítico en Islandia y que los ciudadanos tenían mucha confianza en la manera que el gobierno de Islandia estaba manejando las cosas, o que hay mucha confianza entre la gente en sí, que se pueden apoyar entre sí en momentos de crisis, y que eso creó un capital social. Y fue esto un elemento muy importante, porque normalmente es un elemento muy importante para el bienestar. ¿Cómo juzga usted este elemento en el éxito de Islandia? Bueno, considero que la transparencia en las políticas públicas y una democracia que funcione adecuadamente, que se centra en la creación de confianza. Pero le puedo decir que inmediatamente después de esta crisis, cuando nos impactó esta crisis, no había confianza. Entonces, en aquella época había muy poca confianza, pero pusimos la confianza en las raíces democráticas para poder construir un mejor futuro. Y sí, creo que poco a poco hemos ido recuperando esta confianza. Hemos puesto mucho énfasis en la transparencia, que ha sido muy importante en este ejemplo de Islandia. También considero que con el tiempo, al demostrar que las políticas han sido exitosas, una vez más me regreso a este tema de la igualdad de género, se ha construido una confianza y nos ha permitido crear mejores políticas para un futuro. Entonces ahora me gustaría dirigirme al señor Sandoval, gobernador de Jalisco. En su conferencia de introducción nos hizo ya algunos comentarios sobre su política, pero me gustaría tomar algunos puntos. ¿Nos podría explicar un poco más acerca de su política de bienestar que usted han introducido por decreto, por ley, que es algo que ya es la política oficial del gobierno? En estas 80 dimensiones que usted ha seleccionado de bienestar, me gustaría que nos hablara un poquito más al respecto, cómo las identificaron, por ejemplo, un trabajo digno, educación y todas esas. ¿Cómo se eligieron todas estas dimensiones? ¿Hubo alguna participación ciudadana en el respecto? ¿Cómo hacen el monitoreo del progreso que van adquiriendo en áreas específicas que usted esté monitoreando de acuerdo a estas dimensiones identificadas? Apágame tu micro. Agradecer y reconocer el gran esfuerzo de la OSCE para realizar este foro, y qué mejor que seamos sus anfitriones, gracias al secretario y a mis compañeros panelistas que nos acompañan. Antes de llegar nosotros al gobierno, diseñamos un proyecto para poder estudiar y hacer una investigación
del bienestar subjetivo. Hace unos momentos cité a Jeffrey Sachs, donde él señala en un reciente artículo de que no se pueden tomar mejores decisiones si no conocemos indicadores del bienestar subjetivo. ¿Qué le preocupa a la persona? ¿Cuál es su estado de satisfacción? Cuando nosotros conocimos estos indicadores en cada una de las regiones de Jalisco, establecimos entonces un decreto de ley, un decreto que se asignan 6 líneas transversales para no abundar en las 80 dimensiones, que estas nacen de la población, de su aspiración, expectativa y de su entorno comunitario y social. Uno de ellos fue regular la acción humana de manera sustentable en el territorio. Es decir, el principal actor del bienestar subjetivo es cuál es mi entorno natural. No puedo ser feliz si no puedo tener un desarrollo pleno, con salud, con una mejor calidad de ambiente, de aire. Encontramos inclusive la depredación forestal en muchas regiones, encontramos en otras que no había mecanismos, ni tecnología, ni capacitación para aprovechar el producto de sus tierras fértiles, pero que no sabían utilizarlas porque no había inversión ni capacitación. Encontramos que no había asesoría para que pudieran producir y luego inclusive comercializar el producto. Muchas de estas zonas estaban siendo depredadas por el interés inmobiliario. Tuvimos entonces que pasar de que la directriz del desarrollo territorial lo llevara a una secretaría que hacía obra pública a que lo llevara la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Y así cambiar la relación con nuestra naturaleza, así poder tener una mejor gestión del territorio, del agua. Y bueno, muchos de estos intereses no entendieron en su momento. Hoy estos intereses con capital están invirtiendo, pero condicionados, cumpliendo con estos estándares que traen una mejor calidad de vida y desarrollo a muchas de estas comunidades que estaban abandonadas y en zonas con pocos ingresos y desarrollo en el Estado. El segundo fue coordinar al gobierno, que fuera de manera transversal para que todos focalizáramos nuestros esfuerzos en transformar la vida de quienes vivían en un estado de marginalidad. ¿Cuál es la filosofía de bienestar de nuestro gobierno? Que no se transmita la pobreza transgeneracionalmente, que quien nace en pobreza no esté destinado a morir en pobreza, que lo dotemos de herramientas, capacidades, incentivos y así pueda progresar y tener desarrollo. Encontramos en este estudio, que como lo dije, lo hicimos ley en el tercer línea transversal, que era garantizar la salud y generar equidad de oportunidades. Cuando nos dimos cuenta que en muchas regiones existía centro de salud, pero no había los medicamentos necesarios, o faltaban los médicos o enfermeras, tuvimos que atender por regiones focalizando en las AGEPS y donde se vive en mayor estado de marginalidad para poder enviar un médico. Impulsamos un programa de médico de barrio, ampliamos la cobertura del seguro popular, del seguro social, pero sobre todo entendimos las necesidades más elementales, más básicas para esta gente que vivía en pobreza. Identificamos cuál fue los indicadores de la Cruzada Nacional contra el Hambre, como lo señaló el secretario José Antonio Meade. Y lo que hicimos fue que todo el esfuerzo del gobierno se orientara a donde iba a haber inversiones importantes por parte del gobierno federal, para en corto plazo ver una transformación de la realidad de esa gente que no tenía desarrollo, que no tenía inclusive atención por trienios o sexenios. Llegamos y cumplimos estas metas. ¿Qué nos trajo como consecuencia? La reducción de pobreza y reducción de pobreza extrema. Esa es la que más nos duele, la pobreza alimentaria. Pero como lo decía hace un momento, más de 238,000 personas en un año no significa nada en un universo de 1.200.000 que todavía carecen de pobreza alimentaria. El generar igualdad de oportunidades exigía por parte de las familias que sus hijos pudieran progresar. Y cuando encontramos que lo que no hacía falta en la zona eran más policías o más vigilancia, sino lo que hacía falta era transporte para llevar a sus estudiantes de las zonas más lejanas y que no cayeran en las garras de la adicción o de la delincuencia, encontramos que pudimos bajar la deserción escolar y de estar de media tabla, por ejemplo en bachillerato, ya hemos pasado a primer lugar. Y encontramos esto con base en este estudio y en la investigación que nos decía la comunidad.
no lo que nosotros pensábamos a través de muchos diagnósticos, estudios y encuestas que teníamos en sexenios anteriores. Promover la inclusión económica fue fundamental. Encontramos que en este modelo económico, como lo dije hace un momento, que para mí viene teniendo un fracaso, aunque haya más riqueza, pero cuando la riqueza se concentra en unos cuantos y sigue creciendo la desigualdad y el hambre, no podemos hablar de modelos exitosos económicos. Entendimos entonces que deberíamos ir al origen a través de una alianza con las universidades en esta era del conocimiento, con el sector privado y el gobierno, atendiendo a quién, a los nuevos empresarios, a jóvenes recién egresados, a jóvenes que podían tener el capital de una tierra pero no sabían producir. Y apostamos por el primer fondo de capital de riesgo en Jalisco. Este fondo nos está generando buenas condiciones y sobre todo está trayendo a muchos más nuevos empresarios que nos están generando empleos. Hoy por hoy en Jalisco, del 2011 al 2015, de haber 400 emprendedores, por ejemplo, en el ramo de las tecnologías, hoy tenemos casi 5,000. Y esto se refleja en más y mejores empleos, porque ha aumentado el ingreso en distintas regiones y zonas del Estado. No solo nos concentramos en la zona metropolitana, que había sido un problema y un error de anteriores gestiones, sino hoy democratizamos la orientación del presupuesto para apoyar e incentivar este tipo de emprendedores que hoy están generando y desarrollando empleo en su comunidad, vocacionando su comunidad, preparando y con acuerdos con las universidades para capacitar a profesionales de lo que ahí se hace y ahí se produce. Es parte del éxito que estamos teniendo a corto plazo en el Estado de Jalisco y que estamos seguros que a mediano y largo plazo esto va a traer grandes resultados para el progreso de nuestra comunidad. El sexto, falta el ofrecer certeza jurídica y justicia. Este es un problema grave y lo han abordado. El mayor cáncer de nuestra sociedad ha sido la corrupción y la impunidad. ¿Y qué pasa con estos modelos que siguen haciendo poderosos, cada vez más poderosos unos cuantos? Se genera un desequilibrio, porque la comunidad empieza a tejer redes de poder que hemos evitado que se sigan filtrando al interior de quien toma las decisiones e imparte justicia. Entonces no podemos ser desiguales ante la ley. Y el trato que se ha dado en muchas ocasiones es que quien tiene dinero resuelve sus asuntos. Y es algo que debe de garantizar el Estado para que haya certeza, desarrollo e igualdad, que todos seamos iguales ante la ley. Hoy se inició con un nuevo modelo, vamos en un 50% en materia de juicio oral, estamos depurando todo lo que refiere a corporaciones y trabajando en el tema educativo y en la comunidad con nuestra gente con distintos programas. Y el sexto, cohesionar a la sociedad. ¿Qué estamos elaborando en este momento? Un programa que se llama Vamos Juntos, que parte de la filosofía y la plataforma de bienestar, donde está yendo todo el Estado, es decir, todos los secretarios y funcionarios por regiones, primero escuchar a la comunidad. La comunidad se integra en asociaciones civiles, fundaciones, líderes sociales, y ahí en un taller encontramos cuál es su expectativa, qué quieren, qué anhelan, y también hablamos con la verdad, cuánto es el presupuesto que se tiene. Ahí es donde orientamos nosotros el recurso y juntos con la comunidad estamos empezando a transformar ciertas regiones, sobre todo donde había más violencia y donde existía mayor índice de pobreza y marginación, que es la región costa sur de Jalisco, donde hoy la participación de la sociedad empezamos con 60 personas, al día siguiente fueron 120 y en la tercera reunión fueron menos porque pensaron que ya no íbamos a cumplir como gobierno, pero el darle seguimiento, el tener un modelo permanente es lo que poco a poco nos ha llenado o nos ha llamado la confianza a nuestra gente. Y ese es el gran reto de la política de bienestar, ganar la confianza de la gente en las instituciones, no solo públicas, también privadas, porque somos una comunidad que primero nos organizamos en la familia, en la comunidad, luego como sociedad, definimos nuestra forma de gobierno. ¿Y qué pasa ahí? Cuando ya eres gobierno, ¿dónde se rompe esa confianza? Ahí es donde tenemos que trabajar regresándonos a la base social y que vean a su gobierno con una política que pueda transformar la vida de cada persona en un desarrollo pleno, donde pueda alcanzar sus expectativas. Hoy el mundo virtual ha llevado a que los pobres de hace 10 años o quien vivía en pobreza hace 10 años no es el mismo que vive ahora, porque ahora tiene más expectativas, porque hoy las redes sociales
les habla de un mundo diferente. Ante esas expectativas tenemos que trabajar con mucha celeridad y con una gran cercanía con nuestra gente. Thank you very much, Governor. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, señor gobernador. Vamos a dividir esto en dos rondas. Hemos escuchado ahora lo que ha dicho dos secretarios a nivel nacional y ahora lo que dice a nivel regional el gobernador del estado de Jalisco. Y me gustaría abrir ahora el micrófono para alguna discusión por parte de los tres caballeros que tenemos aquí. Ustedes tienen, por supuesto, el Twitter y tienen otros dispositivos para poder hacer sus preguntas. Y en mi tableta yo puedo ver sus preguntas para poder entonces yo seleccionar algunas de ellas y poderlas hacer a los secretarios y al señor gobernador. Pero antes de hacer esto y mientras están pensando en sus preguntas y mientras empiezan a moverse los micrófonos para las preguntas, si quieren y tienen una pregunta, por favor levanten el micrófono y entonces pueden hacer preguntas para nuestros primeros tres oradores. Les vamos a pedir que se presenten y después les vamos a pedir que hagan una pregunta directamente. Pero mientras están reflexionando señor Mead, quisiera yo hacerle una pregunta. Usted tiene una experiencia única porque ha sido secretario en diferentes áreas, secretario de Energía, Finanzas, Relaciones Exteriores y ahora de Desarrollo Social en México. Y por supuesto con diferentes administraciones de diferentes partidos políticos. Por consiguiente, su experiencia es muy particular para podernos compartir lo que usted ha confrontado y con lo que usted ha lidiado en México particularmente. México es un país complejo, ya lo sabemos y lo hemos escuchado en diferentes momentos. Y también es una economía compleja, pero también en términos políticos y de seguridad. Entonces, ¿podría usted compartirnos nuestra experiencia de cómo es que usted ve a su país en este entorno económico complejo mundial? ¿Cómo ve el rol de México y cómo ve usted a México en sí como una de las economías emergentes de éxito que ha tomado parte de la OCDE? Sobre todo ahora que hablamos de los conceptos del mundo global y de lo que se puede lograr. ¿Nos puede usted dar su punto de vista? Y, señores, por favor, si tienen preguntas, adelante. Vamos a escuchar por lo pronto al secretario Mead. México es un país, como decía la moderadora, complicado, multifacético, en diferentes dimensiones, pero es también un país importante casi con la métrica que se le escoja medir. Y por lo tanto hay muy pocas conversaciones globales que se puedan tener si México no está en la mesa. No se puede hablar, por ejemplo, de coordinación de políticas macroeconómicas en el G20 si México no participa, siendo entre la 14ª y la 13ª economía más grande del mundo. No se puede tener un debate sobre migración si México no está presente, siendo uno de los principales actores en las 5 dimensiones que tiene la migración, como un país de tránsito, como un país que recibe migrantes, como un país que expulsa migración, como un país que tiene una vida activa de frontera. No se puede hablar de política pública en materia de pobreza si México no está en la mesa. México ha sido laboratorio y pionero de muchas de las intervenciones en materia de pobreza y hoy parte del bagaje que en materia de política pública se tiene es un bagaje que tiene mucho de la experiencia mexicana. De la misma manera que México reconoce en el mundo un bagaje y un valor importante en términos de políticas públicas exitosas, de cómo medir, de cómo evaluar, de cómo acompañarse en los retos importantes que tenemos. Y México es un país que hoy y hacia adelante ofrece un panorama optimista y positivo. En un contexto económico difícil, México tiene una economía bien diversificada, una economía en donde los diferentes sectores tienen retos, pero también ofrecen oportunidades. El México de hoy
es muy diferente del México de hace 30 años. La economía hoy en México no está petrolizada, la economía hoy en México observa balance en sus cuentas externas, en sus cuentas internas, en sus cuentas fiscales, en el balance de sus bancos. México, en un contexto económico difícil, es un país que sigue creciendo y que crece en condiciones de tasas favorables comparadas con nuestros pares en América Latina y con nuestros socios en la OECD. México es un país que reconoce que en ausencia de la posibilidad de un ejercicio más pleno de política fiscal y política monetaria, el camino hacia adelante tenía que pasar por una transformación de sus estructuras, por un proceso de cambio y flexibilización que se ha venido dando. Y por todas esas razones, México tiene razones para ver su presente y su futuro con optimismo, reconociendo la importancia de sus retos, que son muchos, pero reconociendo la capacidad y los instrumentos que el país tiene para sacarlos adelante. Gracias. So, do I see questions? ¿Hay alguna pregunta? Muchas gracias, señor secretario. ¿Hay alguna pregunta de nuestra audiencia? Hay un caballero que está levantando su mano en el público. Por favor. ¿Tenemos micrófonos? Bueno, mientras esperamos los micrófonos, señor Benedicts, hay una pregunta para usted que viene en mi tableta y dice, ¿cómo es que Islandia trabaja con los ciudadanos para mejorar su bienestar? ¿Cómo involucran a los ciudadanos? Hemos escuchado del señor gobernador Sandoval que existen los indicadores de bienestar subjetivo. ¿Ustedes tienen este tipo de enfoque también? ¿O tienen ustedes algún otro tipo de mecanismo con base en el cual participar con su sociedad? Creo que a nivel general tenemos una plataforma. Democráticamente el proceso se hace a través de una elección. Es muy interesante ver cómo hemos evolucionado en Islandia a nivel municipal, en donde nosotros vemos que los municipios están incluyendo a las personas que están en la calle y en sus hogares para conversar con el municipio acerca de asuntos medioambientales. También están usando esa tecnología para poder interactuar con los ciudadanos. Por ejemplo, el acceso general a las computadoras en Islandia es de suma importancia y está ayudando al gobierno central a interactuar con la población. Existen diferentes maneras, pero el desarrollo de la democracia directa creo que es el más importante de ellos. No siempre tiene que terminar en un voto, también se puede reflejar a nivel municipal, en donde nosotros contamos con una legislación transparente. ¿Tenemos ya los micrófonos listos en la sala? Son mensajes, no los puedo ver. Tendré que voltearme para ver la pantalla. Discúlpenme. Para el gobernador, hace 3 años incorporaron en la legislación y le pusieron en el centro de las acciones del gobierno. ¿Cuáles son los recursos? Creo que el gobierno ya nos dio algunos de los indicativos, qué fue lo que sucedió y cómo la pobreza realmente está en el centro de las acciones del gobierno. Sí, creo que lo que quieren es ver que han tenido éxito y que realmente lo han podido medir aquí en el estado de Jalisco. ¿Gobernador? Además de la reducción en pobreza, porque usted ya lo mencionó anteriormente, que había educación, la política en educación, pero sería muy bueno que pudieran ampliar la pantalla y mandarme las preguntas a mi pantalla, porque es muy difícil ver la pantalla de atrás. ¿Nos podría hablar acerca del éxito y la medición del éxito? Entonces se puede medir el tema de pobreza y pobreza extrema. De la misma manera,
podemos medir el ingreso. Y el ingreso nosotros atribuimos a este gran acuerdo triple hélice donde hemos apostado por los emprendedores con fondos de riesgo que hoy por hoy están dando resultados, además de darles el seguimiento para que tengan éxito sus pequeñas o medianas empresas. Jalisco, el 82% su economía se basa en pequeñas, medianas empresas. Nuestro pilar fundamental está en la agroindustria y en las tecnologías. Encontramos en estos nichos campos de desarrollo que hoy, además de atraer inversiones, están generando nuevos modelos de negocio, proveedurías locales, que esto le ha dado un gran impulso, además de aprovechar el 50% del capital que se presupuesta en el Estado. Es una medida algo proteccionista, pero de la cual nosotros estamos convencidos que el Estado debe tener cierta regulación ante el libertinaje del mercado global. En los gobiernos subnacionales y locales debemos de fortalecer nuestras economías y en ese sentido hemos logrado en las licitaciones que el 50% sea para capitales locales. Esto incentiva de alguna manera el crear y generar más empleos y sobre todo que estén mejor pagados. Aunque debo de ser honesto, la mejor indicador y la mejor encuesta es cuando salgo a la calle y la gente me pide empleo. Llego y veo la creación mes con mes de la generación de empleos, la calidad de los que tiene o las inversiones que han venido llegando a Jalisco, pero no hay como la mejor encuesta, es decir, no creo mucho en la encuestocracia, tenemos que salir y tener ese contacto directo y me parece que eso ha sido parte fundamental del desarrollo de Jalisco. Okay, thank you. I think we're now going to move to the second part of the discussion, and I'm very pleased that we have very Parte de la discusión, estoy muy complacida de ver que tenemos también a 3 representantes del sector privado y la sociedad civil. Considero que sería óptimo que veamos la perspectiva del gobierno hacia el no gobierno. Entonces el señor O'Donnell sería ese lazo, habiendo ocupado secretario de gabinete en el servicio británico. Tengo el sentimiento que tiene un problema de audición. Sí. Es que es mucho más fácil para mí este micrófono de mano, si me lo permiten, por favor. Muchísimas gracias. Gus, usted ha estado implicado en la exploración de cómo se llevan a cabo de manera útil estos análisis del bienestar. Y quisiéramos que nos hablara de su experiencia cuando estaba en el gobierno y ahora que usted se encuentra en la sociedad civil y las diferencias que usted puede constatar. Entonces, ¿usted considera que el bienestar es el mismo? Sí, bueno, sí sería la pregunta corta a todo esto, pero para reaccionar a lo que estamos oyendo aquí, creo que llegué al cielo porque nunca había escuchado tantos secretarios hablando de manera tan elocuente de la incorporación que hacen del bienestar en sus políticas. Entonces, estoy fascinado viendo esto. Mi experiencia ha sido completamente diferente. Ha sido una lucha constante para poder incluir el bienestar en las políticas. Estamos viendo un cambio en la conducta en Londres y este mundo de cambio de conductas, de comportamientos, se está dando alrededor del mundo y sí, estamos tratando de que la gente use este lenguaje del bienestar y desde el corazón y cuando uno piensa, bueno, ¿por qué estamos planteándonos esto? ¿Por qué lo vamos a hacer? Bueno, estás tratando de mejorar el bienestar de tu población. Entonces, si tú piensas en los mejores ejemplos, digamos, del Reino Unido, una de las grandes problemáticas que estoy seguro que muchas de las personas que están en la sala comparten es el envejecimiento de la población, cómo vamos a lidiar con esto y sabemos de manera interesante que la relación que viene por el ingreso es muy sólida, 80% de correlación con el ingreso, entonces masivamente queremos que mantengan un buen estándar, entonces esto no es un problema porque los individuos van a decir los montos esenciales, entonces esto no va a ser relevante, pero si vas allá de ese modelo, vamos a estar diciendo, sí, entonces digamos, vamos a dar un subsidio para el ahorro, pero eso te va a costar miles de millones. Entonces, aquí la respuesta a través del comportamiento es cambiar los sistemas de pensiones en los que habíamos incurrido y automáticamente vas a ver la presencia. Y esto ha marcado una diferencia grandísima para el bienestar de las personas
mayores porque van a tener más dinero durante su vejez. Entonces, toda esta política se ha manejado y funcionado bastante bien. Los políticos están muy nerviosos al hablar de el bienestar porque lo ven como difícil de medir y algo como efímero. Entonces, la OSD tiene gran crédito por tener todas estas medidas y transmitirlas alrededor del mundo para decirles, esto es lo que está sucediendo aquí. Esto es muy importante a nivel masivo, lo decía Stiglitz. Pues sí, es Agustín, que trabajó conmigo en esto, el bienestar del reporte del bienestar, comprueba dos cosas, que realmente sí puedes tener la medición del bienestar, sí puedes identificar las políticas necesarias y te puedes llevar un premio Nobel. Entonces, ¿en dónde está el incentivo? Los economistas aquí en la sala, esto tiene que ser la respuesta. Es importante que nosotros podamos pasar el mensaje a través de que hay conclusiones de políticas precisas, porque cuando hablan del bienestar dicen, sí, ¿y qué? ¿Y qué es diferente? Entonces es muy interesante ver que muchos ministros ya han hablado de cómo se tiene que trabajar a través de diferentes fronteras. Mi mejor consejo es que cuando tienen un beneficio como política de tener que ejercer un gasto, necesitan diseñar las estructuras o los presupuestos alrededor de ese principio. Yo recuerdo que los ministros se interesaban mucho si yo les decía, si yo te compruebo que el mejorar el bienestar mejora tu resultado de elección para el próximo término, entonces pues se emocionaban. Lo bueno era que evitando una reducción del bienestar mientras estás en funciones, vas a ganar de manera la elección. Eso es como se maneja. Pero si pones el bienestar hasta arriba, los individuos se van a dar el crédito a sí mismo y no a los gobiernos. Entonces, bueno, eso es un poquito duro de asumir. Pero aquí, el secretario general, yo aquí tengo un mensaje para él. Yo he pasado muchas décadas en el Ministerio de Finanzas en el Reino Unido. Tengo la alegría de estar en la Comisión Europea, en el IMF, y todo el mundo venía a decirnos que estaba mal con nuestra economía. Yo creo que muchos de ustedes han pasado por esta experiencia, pero se llama la supervisión en las economías y todo mundo te estaba hablando de lo que tenías que hacer. Sí, mucho tenía que ver con el PIB y que lo tenías que tener en la tasa que tenía que estar. Y bueno, todo el mundo estaba haciendo estos monitoreos y todo el mundo tendría que reportarle a Martín y tienen que venir a decirle qué es lo que estamos haciendo y decirle qué es lo que estamos a estar haciendo mal en la política del bienestar, en vez de estar haciéndole ajustes a nuestro presupuesto. Entonces, bueno, si me están preguntando, es mucho más fácil hablar de estas cosas cuando estás fuera del gobierno. Pero un consejo para la industria privada. Las empresas, la primera reacción de las empresas cuando tienen que tener este concepto de bienestar, pues te van a decir, nosotros no estamos aquí, nosotros estamos aquí para darles resultados a nuestros accionistas. Pero ya cuando les empiezas a hablar acerca de las cosas que realmente importan, imaginémonos esta plática con la gente de Volkswagen, qué es lo que realmente les importan a ustedes, a la sustentabilidad del Volkswagen con el tiempo. Bueno, la palabra es confianza, es una palabra que utilizó usted hace unos momentos. Si tú tienes como política, nosotros vamos a hacer cosas que mejoran de manera sostenible el bienestar de nuestros clientes, eso sería una gran plática que puedes tener con los bancos del Reino Unido antes de que digas hacer todo este seguro de protección de inversiones que ahora les está costando millones en compensaciones. Entonces, eso sí podría marcar una diferencia. Lo que he visto en el sector privado es que cuando les hablas acerca del bienestar, automáticamente piensan el bienestar de su personal. Y eso es maravilloso y eso es importante. Ya hay mucha evidencia que si mejoras las condiciones de tu personal, aumentas la productividad y a largo plazo te va a hacer que seas una mejor empresa. Entonces, sí, el sector privado piensa que esto lo han estado haciendo desde hace ya mucho tiempo. Y sí, lo han hecho. Pero yo les puedo dar ejemplos en donde tienen
técnicas de comportamiento que no necesariamente están centradas en el interés del consumidor. Por ejemplo, con el uso de las tarjetas de crédito. Aquí tienes una prima en términos técnicos de las tarjetas de crédito. Este es el monto mínimo que usted tiene que pagar. Esto es buenas noticias para el banco si usted paga el mínimo, porque entonces usted está haciendo un préstamo a tasas muy altas. Entonces, ¿ese interés del cliente? Pues no. Esto tiene que empezar a pensar los reguladores de dónde está el bienestar del consumidor. Y esas son las cosas que se tienen que empezar a hacer. Creo que hay mucho por aprender acerca de cómo hacer estas cosas correctamente. Creo que el sector público tiene muchos ejemplos muy buenos en estos momentos. Sabemos qué es lo que funciona aquí y bueno, es mucho trabajo. Pero ¿qué es lo que funciona cuando tú centras las políticas en el bienestar? ¿Realmente ves que sea un instrumento que vaya a ser crítico para avanzar en la agenda y que se proporcione, como usted menciona, toda la evidencia para que se compruebe que realmente pueden tener esta relación ganar-ganar, buena para la economía, pero también buena para el ciudadano? ¿Cómo ve la perspectiva de el tener en el centro de las acciones el bienestar? Bueno, antes que nada, yo quisiera decirle que hay muchas intervenciones que se están haciendo actualmente, algunas que cómo se puede ayudar a las gentes pobres, hay muchas de ellas y todas ellas están en el capítulo 5, el capítulo 9, con cifras enormes, pero la cuestión es que se están dando en diferentes lugares. ¿Podemos tener un esquema único para su evaluación? Esa sería la pregunta. Se necesitan tener maneras de plantearse cómo podemos hacerlo bien y también el costo que implica, también una valoración que se tiene que hacer, y esto es de sumo importante y hay una sesión al respecto. Si vamos a tener una metodología única, los académicos realmente están haciendo una búsqueda de qué es lo que se puede adoptar como medida a nivel general. Y bueno, también es tomar ejemplos de diferentes partes del mundo. Algunos de ellos los hemos escuchado esta mañana por parte de México y que sería fantástico tomarlos, ponernos en el sitio web del centro de trabajo para que todos alrededor del mundo podamos aprender los unos de los otros, ver las cuestiones que sí funcionan, cuáles son las cosas que no, porque tenemos muchos ejemplos que no han producido los resultados que nosotros esperamos. Muchísimas gracias, ha sido de sumo interés. Acaba de mencionar el sector privado y cómo el sector privado también tiene que poner el bienestar en el centro de su estrategia. Es uno de los puntos que está haciendo, porque estamos hablando de gobierno, de ciudadanos, y se nos olvidan las empresas en este triángulo, aunque cuando son unos participantes muy importantes en la manera en que funcionan nuestras economías. Entonces estamos muy complacidos de tener la presencia del señor Obed Luisan de IBM Watson, que está representando al negocio, importantísimo en la transformación del comportamiento del bienestar de las personas. Empleadores, como dijo, para su personal, pero también en un contexto más amplio para la sociedad. Aunque es una propuesta muy difícil de hacer, me gustaría preguntarle cómo reconcilia el hacer ganancia, porque eso es lo que están tratando de hacer los negocios, con la visión de tener una responsabilidad social más amplia y un buen comportamiento hacia lo social, viendo todos los participantes y todos los accionistas, los ciudadanos que vienen en la comunidad en donde ustedes operan y el personal que trabaja para ustedes. ¿Nos podría hablar un poquito más acerca de su experiencia? Claro que sí. En primer lugar, quiero decir que es un honor estar con ustedes con este panel tan sobresaliente y también siempre es un placer hablar sobre el bienestar cuando no has dormido la noche anterior. Entonces, una de las cosas importantes, hablando un poquito sobre lo que usted comenta, por supuesto, el ser rentable es algo bueno para una corporación. Sin embargo, vamos a enfocarnos ahora mejor al valor. Como ya mencionamos anteriormente, es una elección peligrosa para las empresas el elegir a un grupo de actores sobre otro. Muchos de nosotros
tenemos diferentes actores o participantes. Podemos tener al empleado, por supuesto, pero también, y nos importan, pero también por otra parte tenemos a nuestros clientes y valoramos lo que les estamos ofreciendo. Tenemos también a los inversionistas, que son aquellos que son nuestros propietarios y a los que tenemos que aportar valor, y también la comunidad en la cual nosotros vivimos y nos desempeñamos. Es muy importante el no sacrificar a ninguna de estas comunidades o grupos. Entonces, el estar aquí en México, por ejemplo, que este es ya nuestro año 40 prácticamente en Guadalajara. Hemos estado en esta comunidad por muchos años y la próxima semana vamos a haber marcado 90 años en México. Entonces, ¿esto está bien? Nos vemos jóvenes todavía, nos vemos jóvenes, pero esto quiere decir que no tenemos que seleccionar a un grupo poblacional versus otro si es que hemos de ser una empresa sostenible. Tenemos muchas empresas que no forzosamente son sostenibles y que no están interesadas tampoco en el bienestar. Entonces, si nosotros queremos prevalecer, si nosotros queremos ser sostenibles, es importante encontrar el equilibrio entre todas esas comunidades. Nosotros, la forma en la que lo percibimos es que nosotros primero nos enfocamos en el valor para nuestros clientes. Reconocemos, por favor, la participación de nuestros empleados, y también esto va de la mano con los resultados del negocio. Así pues, vamos a hablar de todo esto, porque por una parte tienes los resultados de la empresa y entonces puedes invertir y reinvertir. Por ejemplo, el señor gobernador y el señor secretario han hablado de la inversión, y de la misma manera para el sector privado es muy importante el estar involucrados en el futuro para poder aportar valor al cliente y bienestar también. Nosotros tenemos inversiones millonarias para movernos a la nube, por ejemplo, y para poner software para este esfuerzo en todo el mundo, y miles de millones también para la comercialización de una serie de productos y de el Internet de las cosas, y también de la conexión y la investigación. ¿Y por qué es todo esto importante? ¿Por qué invertir tanto? Porque ayuda a fomentar la identificación de soluciones y para el valor que damos a nuestros clientes. Entonces, tenemos soluciones sociales y móviles que van de la mano con los gobiernos y con los administradores públicos para poder conectar a los individuos en comunidades remotas, por ejemplo, y para darles acceso a un 95% de ellos a la conectividad. Y esto es muy importante para gestionar, por ejemplo, cuestiones de salud pública. Cuando tenemos algunas situaciones sociales en donde podemos dar un clic a una aplicación y encontrar que el ébola, por ejemplo, está en cierta circunstancia, en donde se encuentra, y la información analítica para poder desplegar el control sanitario a las áreas particulares. Esto aplica un valor para las comunidades y esto contribuye en el valor que le ofrecemos a la gente a un nivel macro. Entonces, el enfocarnos en el valor, en la definición de soluciones, es lo que nosotros en nuestro corazón o en el centro del sector privado debe ser importante. Si nosotros estamos, por ejemplo, en el entorno de comidas, de bebidas, por ejemplo, tenemos que enfocarnos también en la salud. O sea, tenemos que estar en el centro de quién es nuestro consumidor final e invertir para el futuro y para aportar y contribuir con valor. Una de las áreas en las que hemos invertido muchísimo son las soluciones de la nube y la gestión de datos y la participación. Y no solamente eso, sino en el reconocimiento de todas las fuerzas que impulsan el movimiento hacia el valor para nuestros clientes. Y lo que esto nos ha aportado es que nos ha dado oportunidades para nuestra empresa. Por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a la tecnología, porque aquí justamente estamos trabajando en la nube, en los datos, pero sobre todo en la participación y en aquello que estas cosas permiten que podamos hacer por la gente. Y como usted acaba de mencionar, eso es algo fundamental. Nosotros jugamos en forma muy, muy importante en
la comprensión a nivel de IBM Watson de cosas que antes no se habían hecho. Por ejemplo, el 80% de la información en el mundo todavía no está estructurada, todavía es información que no estuvo comprensible para las computadoras. Entonces, ahora estamos entendiendo esta información, que puede ser una canción, que pueden ser tags no estructuradas, que pueden ser imágenes, que pueden ser muchos aspectos que contribuyen al conocimiento y al valor. Cuando empezamos a tener máquinas que pueden razonar, que pueden entender y que pueden ayudarnos a tomar decisiones, entonces podemos nosotros ver cuál es la siguiente decisión que debemos tomar. Esto es una cuestión cognitiva que podemos incorporar a las soluciones, a las reflexiones para una mejor toma de decisiones de frente al futuro, para contribuir al bienestar mundial, al bienestar del consumidor y de nuestros empleados. Y finalmente, es el ser capaces de tomar buenas decisiones. Entonces, cuando empezamos a insertar todo esto al concepto de el beneficio, podemos tomar mejores decisiones, mejores reflexiones y contribuir al bienestar de nuestros consumidores y nuestros empleados, como ya dije. Pues muchísimas gracias. Por supuesto, nos está dando el ejemplo de su industria y esperamos que lo que ustedes están haciendo ayude a permear a otras industrias para que ellos también puedan seguir este ejemplo de crear valor y confiar en ese valor en términos de el compromiso social. Y yo diría también que muchos sectores están compartiendo esta visión y algunos otros no lo están haciendo todavía. Ojalá que muchas de las participantes, de los actores del sector privado puedan participar cada vez mucho más en esto. Ahora me gustaría pedir a Nishant Lavwani y me gustaría que nos compartiera como vicepresidente del Global Innovation Fund, que es un fondo bastante nuevo, que es una conversión entre Estados Unidos, Suecia, Australia y el Reino Unido, que nos permite observar trabajos interesantes de filantropía. Si yo entiendo correctamente, eso es lo que el fondo hace, pero a mí me gustaría entender un poquito más qué es lo que está haciendo, me gustaría entender qué es lo que han logrado, me gustaría entender un poco, porque es un fondo reciente, pero con un concepto muy interesante de inversión para contribuir con el mejoramiento de la vida de muchas personas a nivel mundial. ¿Cómo es que ustedes deciden qué proyectos son los que hay que financiar y cuál es el concepto en general del fondo? Me encantaría que compartiera usted con nuestro público qué es lo que hace el fondo. Muchísimas gracias, Martín. Me gustaría dar las gracias a México, a la OCDE y, por supuesto, al gobernador del estado de Jalisco por invitarnos. Nosotros somos un fondo no lucrativo que fue conformado por una red de gobiernos ya mencionados, y nuestra idea es fomentar el bienestar de los pobres en diferentes países a partir del apoyo de la innovación social en una forma amplia y ambiciosa. Nosotros podemos financiar esfuerzos de innovación en cualquier sector, en cualquier país a nivel internacional, con cualquier tipo de institución lucrativa, no lucrativa, individuos, universidades y gobiernos directamente. Y aunque Martín mencionó que nosotros acabamos de cumplir nuestro primer aniversario apenas, puedo hablar de algunas cosas que hemos logrado ya en esta fase inicial. En primer lugar, creo que un aspecto muy positivo es la forma en que nos constituimos, porque hemos podido conformar un esfuerzo único de innovación de diferentes gobiernos, y esto nos permite compartir lo que hacemos, trabajar juntos en esfuerzos en diferentes contextos. Y esto es, por supuesto, un objetivo muy, muy interesante de nuestro Fondo de Innovación Global, o el Global Innovation Fund. Nosotros somos, por tanto, muy, muy flexibles. Nosotros no estamos limitados por el financiamiento a un determinado sector. Podemos trabajar en diferentes sectores y por eso nos sentimos orgullosos de poder contribuir a una innovación que no va de la mano con el entorno típico de innovación y de los sectores como se han visto hasta ahora. También podemos tener diferentes flexibilidades con diferentes instrumentos. Nosotros podemos trabajar, por un lado, en políticas, por supuesto,
pero también empresas con las cuales hemos trabajado intensamente con diferentes problemas. Y un ejemplo de este es, por ejemplo, invertimos en Segovia, que es una empresa. Segovia trabaja en un área que se conoce como fondos, como las cajas de ahorro, que son muy conocidas aquí en México, y esto ayuda a reducir drásticamente la posibilidad para hacer transferencias, incluso, por ejemplo, para los recursos económicos. Todos esos esfuerzos, por ejemplo, tienen mucho que ver con la transferencia, que también aquí en México es muy conocida, que pueden ser las remesas, y nos han permitido abatir los costos utilizando plataformas de software y reducir la corrupción y el fraude que se da en muchos de esos programas de transferencias de remesas. Nosotros hemos trabajado con en una empresa, por ejemplo, de software que se encuentra en los Estados Unidos. Ellos contratan talento de Facebook, de diferentes empresas, de Yahoo, y están muy bien posicionados para poder aportar las soluciones adecuadas, pero trabajan también directamente con los gobiernos de las economías emergentes para llevar a cabo esas transferencias. Y haciendo esas transferencias mucho más fácilmente podemos tener impacto en las políticas, en esta naturaleza atractiva de los programas de transferencia de recursos, particularmente remesas. Y así se puede fomentar el bienestar de la población de algunos de esos gobiernos. Este es un ejemplo en donde una asociación o una alianza entre la institución privada, además de las redes de los inversionistas, pueden trabajar de la mano con un gobierno, como puede ser los que están llevando a cabo las transferencias de remesas. Otra cosa que creo que es muy importante en cuanto a lo que hacemos es ofrecer la posibilidad de la conformación de lo que funciona y no funciona, los estándares de alguna manera. Y mucho de eso tiene que ver con ideas que a lo mejor no han sido suficientemente probadas. Nosotros queremos levantar esta barra para los gobiernos, para las instituciones públicas y privadas que están tratando de resolver la pregunta de si esto funciona o no funciona. Y por supuesto, esta puede ser una pregunta cara, una pregunta difícil de responder, pero lo que nosotros estamos tratando de hacer en el fondo es apoyar, es financiar esos esfuerzos, responder esas preguntas y también relacionarlos con algunas instituciones a nivel internacional para asegurarnos que haya evaluaciones confiables. Bueno, por supuesto ustedes pueden trabajar con lo que está funcionando, por ejemplo, en el Reino Unido, particularmente con las técnicas para evaluar lo que funciona y lo que no funciona, el costo-beneficio con base en el bienestar, como Gus acaba de comentar, para poder evaluar y encontrar una forma distinta de las cosas, particularmente del bienestar, en el centro de la evaluación. Estoy viendo aquí algunas de las preguntas, tenemos algunas de ellas, pero a mí me gustaría... no veo una pregunta directamente para usted, pero entonces dígame, ¿cómo ve usted las actividades de su fondo como un contribuidor a las diferentes actividades? Bueno, aquí estamos hablando sobre todo de los objetivos del desarrollo sostenible. Eso es lo que le estoy preguntando. Bueno, esto va muy de la mano con la educación, con la energía y algunos otros sectores que requieren un cierto nivel de apoyo. Nosotros estamos posicionados particularmente en la innovación. Ahorita nosotros hemos visto ya, no sé, 3,000 innovadores, por ejemplo, que nos están buscando en diferentes sectores en más de 100 países buscando el apoyo. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos responder a algunas de las ideas novedosas que están surgiendo a partir de algunos de estos países. Entonces, yo considero que nosotros podemos participar en estos objetivos es abriendo el camino para algunas ideas. Y una de las cosas que a mí me gustaría decirle al público es que no hemos visto muchas solicitudes, por ejemplo, de empresas sociales o de no lucrativas y también instituciones independientes. No recibimos
recibimos más de ellas, no tanto así de los gobiernos o de instituciones que trabajen en políticas gubernamentales. Ahí nos gustaría ver más innovación. Ahí nos gustaría ver que en los países en vías de desarrollo haya un impacto en políticas. Pónganse en contacto con nosotros, con el Global Innovation Fund, porque nos encantará trabajar con ustedes. Gus tiene una idea por aquí que compartir. Bueno, no pude resistirme porque cuando hablamos de las iniciativas del bienestar, por supuesto sabemos que hay empresas, que hay gente, pero de cuando en cuando decimos que necesitamos elevar los estándares. Sabemos nosotros que hay cuestiones del cambio climático, por ejemplo, y el cambio climático sería un ejemplo típico para el Global Innovation Fund, porque nosotros sabemos que viene la reunión de París, sabemos que habrá algunos compromisos particulares de algunos países y sabemos que no va a ser suficiente. Entonces hay que pensar en forma más radical. Sabemos que no tenemos toda la respuesta global, pero muchas veces necesitamos los recursos y a lo mejor usted y yo podemos trabajar juntos, podemos trabajar a lo mejor en el proyecto Apolo, podemos a lo mejor llevar, por ejemplo, toda esta energía que están aplicando los estadounidenses y la misma que usaron para llevar al hombre a la luna, para poder trabajar ahora con nuevos combustibles, por ejemplo. Estamos buscando entonces salvar al mundo. Creo que en Lima se acaba de presentar un reporte por parte del secretario general de la OCDE en donde se hablan de los 100,000 millones de dólares que se necesitan para poder lograr la transición hacia la mitigación del cambio climático y 62 ya estaban disponibles, digamos. Entonces es posible el Global Fund y a lo mejor algunas otras de estas iniciativas pueden contribuir a cerrar la brecha de esos 62 a los 100. A lo mejor no llegamos a la meta, pero al menos ir cerrando la brecha de lo que se necesita y a lo mejor ustedes pueden platicar. Bueno, hay una pregunta que me indican, creo que tiene que ver con las organizaciones sociales o no sé exactamente cuál es la que quieren que haga yo. La segunda pregunta, mejorar el bienestar requiere diferentes puntos de vista. No es esa pregunta. ¿Qué tan realista es que las empresas puedan tener objetivos junto con la rentabilidad? Y creo que fue algo de lo que ya me respondieron. Creo que me dijeron que sí es una propuesta de valor, sobre todo, el poder ser empresas rentables, pero al mismo tiempo ocuparse del bienestar de todos los diferentes actores o partes interesadas, incluyendo, por supuesto, a los inversionistas. Definitivamente sí. Hay algunas empresas y algunas industrias más interesadas en esto que en otras. En algunas industrias, por supuesto, necesitamos más alianzas entre los gobiernos, entre el sector privado y el resto de los actores para asegurarse que las políticas de protección a los empleados estén presentes, porque sabemos nosotros que todavía no hay suficientes incentivos muchas veces para ocuparse del bienestar de los empleados y que esto debe venir paso a paso. Si nosotros vamos teniendo un liderazgo más evolucionado, si tenemos un mejor enfoque, lo podemos lograr. Nosotros platicamos con Rich Carlton, por ejemplo, y una de las cosas que mencionamos es que ellos, por ejemplo, no emplean en su fuerza laboral un requerimiento de tener, por ejemplo, estudios universitarios para ser parte de la fuerza laboral del Ritz-Carlton, por ejemplo, para trabajar en las habitaciones. Pero si se dan cuenta que el indicador número uno de que los clientes regresen con ellos a hospedarse es la participación, el involucramiento y el compromiso de su personal. El hecho de que el personal quieran dar un esfuerzo adicional para los clientes. Entonces, no necesariamente se queda ahí, puede trascender los diferentes sectores y diferentes tipos de empleados. Así es. Y nosotros hemos llevado a cabo muchos estudios, por ejemplo, incluso de servicio social. Y ahora
Sabemos que con base en la relación entre la participación de los empleados y también de los equipos de alto desempeño, todo esto va de la mano. Pero creo que desde el punto de vista de las diferentes empresas, la empresa necesita que su gente participe, por supuesto, pero los inversionistas están del otro lado. Si nosotros vemos esto, muchas veces se habla de un cortoplacismo y la pregunta es si pueden invertir en aquellas cosas que son redituables a largo plazo, si están interesados en hacer estos esfuerzos que no son con resultados inmediatos. Sí, justamente cuando yo hablaba de todas las partes involucradas, de los inversionistas, cuando hablaba de todas las partes interesadas. Creo que infortunadamente hemos llegado al final de nuestro panel. Entonces, quiero hacer una pregunta para el secretario Mead, porque bueno, él ha venido de la Ciudad de México a Guadalajara y quiero hacerle a usted, quiero darle la última palabra a usted. De lo que usted ha escuchado en este panel, incluyendo lo que habla la sociedad social, lo que hablan otros países y a nivel regional y a partir del sector empresarial, ¿qué diría usted qué es lo que valdría la pena reflexionar en las semanas próximas como secretario de Desarrollo Social a partir de este foro? Cerrar, quisiera señalar que no es ninguna dificultad venir a Jalisco, venir a Guadalajara, siempre es un gusto hacerlo. Yo creo que el panel refleja una afortunada coincidencia. Yo creo que de parte del sector privado se refleja como algo muy positivo el hecho de que los gobiernos estén hablando de fijar metas claras, de medir el progreso en esas metas y de evaluar el progreso que se está haciendo en alcanzarlas. Y yo creo que por parte del gobierno nos llevamos la satisfacción de un sector privado que considera que su interacción con sus diferentes clientelas, sea este el socio, el cliente o el trabajador, debe de resultar en una interacción que genere menos pobreza o mayor bienestar. Y eso sugiere una agenda común y una agenda encontrada. Es correcto que al gobierno se evalúe la política pública del gobierno por cuánto bienestar genera, por cuántas carencias abate. Y la misma métrica puede ampliarse al sector privado. Cuando el sector privado interactúa con sus trabajadores, cuando el sector privado interactúa con sus socios, cuando el sector privado interactúa con sus clientes, es factible hacer una evaluación parecida a la del gobierno y evaluar si después de la interacción con el sector privado, quien adquirió un bien o un servicio, quien adquirió un empleo, quien realizó una inversión, está efectivamente más empoderado y por lo tanto con mayor bienestar que previa a esa interacción. Eso sugiere una comunión de intereses en donde un entorno de mayor bienestar es positivo para el sector privado y obligación del gobierno, y el hecho de que todos estemos en la métrica de medirlo permite un diálogo fructífero entre ambos sectores y por lo tanto yo creo un buen balance y razones para estar optimistas de que el objetivo que nos trae aquí, que es la construcción de bienestar a través de política pública, de intervenciones empresariales, de intervenciones de la sociedad civil, que podamos evaluar y medir, es un objetivo que está a la mano, que es factible y habrá que reconocerle a la OSD la visión de invitarnos a medirlo y a trabajar con ese objetivo en mente. Thank you very much, Minister. I think this first... Muchísimas gracias. Creo que este panel fue sumamente rico para permitir la reflexión de los siguientes paneles. Y como Gus lo ha dicho claramente, estamos ciertos que muchas cosas están sucediendo y que definitivamente este panel está hablándonos de cómo mejoramos las políticas para mejorar la vida de la gente. Y ya está ocurriendo, como lo dijimos en el título. En estos próximos días lo vamos a reforzar. Ya la bolita se está moviendo. Y esto no lo hubiéramos visto hace algunos años. Por consiguiente, nos alienta muchísimo el ver los esfuerzos gubernamentales a nivel nacional, regional, a nivel también del sector privado y de la sociedad civil.
los gobiernos que ahora son parte también de la sociedad civil. Entonces hay que hacer que esto siga ocurriendo y en estos próximos días veremos que esto siga sucediendo. Gracias a los miembros del panel y gracias, damas y caballeros, a todos ustedes por su participación. Ahora estamos listos para la comida, pero quiero primero que nada darles las gracias a todos por su participación. Gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas. Despidámoslos con un fuerte aplauso, por favor.